Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 42 hasta el 50. Tiene como título ahí, Ocasiones de caer, ¿verdad? Y hoy pues vamos a hablar acerca de Jesús y la santidad del discípulo, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y este momento que tú nos concedes, Señor, el poder estar reunidos, Señor, una vez más. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea de bendición y de edificación a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y hermanos, en esta noche, pues Jesús y la santidad del discípulo, vemos ahí en esa lectura, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo es, podemos decir, en su enseñanza radical. Córtalo, ¿verdad? Corta tu pie, corta tu mano, saca tu ojo. Por supuesto es algo simbólico, ¿verdad? Y vemos que en toda la Biblia podemos ver la santidad de Dios. Podemos ver de que este ser supremo, creador de todas las cosas, que nuestra sociedad trata de opacar y de negar que existe un Dios todopoderoso, vemos que es real y que su santidad es grande, mientras el hombre es pecador, mientras nosotros somos pecadores. Dios es un Dios perfecto. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un versículo ahí bien famoso en Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo también en una de sus enseñanzas ahí: por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, hermanos, Dios demanda esa santidad de sus discípulos y de sus seguidores. El apóstol Pedro, ¿verdad?, lo dice también ahí en su primera carta: sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, vivimos en una sociedad donde no toma en serio lo que es la santidad de Dios, ¿verdad? Incluso podemos ver que hay hasta incluso burla con respecto a Dios, a las cosas de Dios, a los caminos de Dios, y el hombre no tiene temor de Dios, desprecia la santidad de Dios. Pero sus discípulos no, porque todo discípulo de Cristo Jesús debemos, hermanos, ¿cómo no vamos a amar la santidad y buscar la santidad de Dios en nuestra vida? Buscar ser santo. Y mire cómo inicia el versículo 42. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera
le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Entonces la santidad en el discípulo da como resultado el no hacer tropezar a los demás. Ahí está hablando claramente Jesús a sus discípulos y le dice: cualquiera de estos que creen en mí, si ustedes los hacen tropezar, mejor le es que se aten esa piedra grande de molino y se vayan al mar. ¿Cree usted que esa persona sobrevive si se hace eso? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces podemos ver que se puede hacer tropezar a los demás, hermanos, por actitudes incorrectas. Si viendo el contexto de la Escritura, ¿verdad?, de este capítulo, el capítulo 9, capítulo 10 de Marcos, podemos ver ahí la búsqueda de grandeza de sus discípulos, ¿verdad? Vemos ahí, incluso la madre de ellos abogó por dos, ¿verdad?, de ellos, Juan y Jacobo, y le dijo: concédeles que en tu reino mis hijos se sienten a tu lado. Pero Jesús le dijo: eso no está de mí darlo, sino de mi Padre Celestial. Y además de eso, dice, yo no les puedo dar esos lugares de honor, pero lo que sí les puedo dar, dice, es que tomen de la copa que yo beberé. Y eso significaba sufrimiento. La búsqueda de grandeza, ¿verdad? Vemos en el contexto anterior también que Juan, el discípulo amado, ¿verdad?, le impidió a otros que andaba predicando también. Y le dijo: nosotros se lo impedimos, Señor, porque Él pues no está con nosotros, ¿verdad? Pero Jesús lo reprendió y lo corrigió. Y le dijo, ¿verdad?, que por supuesto que aunque no estaba con ellos, no significaba que también estaba en contra de ellos. Entonces vemos ahí a Jesús, ¿verdad?, en este contexto, en el capítulo 10, Jesús bendiciendo a los niños también. Y estaba dando una gran lección cuando Él bendice a los niños, porque los niños son obedientes, los niños son sencillos, los niños son seres que dependen, en este caso, de sus padres, ¿no? Y Él le dice que la búsqueda de grandeza puede ser un serio problema para hacer tropezar, dicen, a los demás. Por supuesto, Dios quiere que nosotros estemos en humildad delante de Él. También vemos ahí en el mismo contexto, en el capítulo 9 de Marcos, que hay una pregunta: ¿quién es el mayor? ¿Verdad? Había una disputa entre ellos, discutiendo quién era el mayor entre ellos, ¿verdad? Y el discípulo dice que no debe buscar la grandeza como este mundo la alcanza. Hermanos, y esa es una de las cosas. Otra de las cosas puede ser la indiferencia a las cosas espirituales, ¿verdad? A las cosas de Dios, la indiferencia a lo que el Señor nos ha encargado a nosotros, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que juntos, como iglesia y como sus discípulos, crezcamos en el Señor. Que cada día crezcamos delante de Él, ¿verdad? Y no con actitudes que puedan ser contrarias a la voluntad del Señor. También dice ahí que, por supuesto, el testimonio. El testimonio es una situación en la que, o el ejemplo es una ocasión en la que puede servir de tropiezo para otros. Cuando un cristiano, ¿verdad?, no está dando el testimonio, no está haciendo ejemplo delante de los que lo rodean a él, entonces hay un gran problema, porque el nombre de Dios, porque la palabra de Dios puede ser blasfemada. Y la palabra de Dios nos dice de que nosotros más bien debemos de adornar el Evangelio y la palabra de Dios, hermanos, también con las actitudes correctas delante de Él. Entonces, hacer tropezar a los demás es un problema, ¿verdad? Cuando hacemos tropezar, hermanos, es porque también nuestra vida no está entonces en la santidad. Y en la santidad es estar apartado y estar dedicado para Dios. Y eso es lo que Jesús quería. Y por eso empieza con este versículo 24: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y lo echara en el mar. Pero ¿qué es lo que se debe hacer cuando el discípulo anda en la santidad? Hermanos,
es porque ama. Entonces va a amar a estos pequeños. Implícitamente Jesús le dice, ama a estos pequeños. Pequeños puede ser en un sentido de niños, puede ser en un sentido de creyentes nuevos, ¿verdad? Pero el objetivo es el amor, el amar al que está a tu lado, a nuestro lado, y eso lo produce la santidad, cuando estamos en una santidad delante de Dios. Vamos a ver ahí un versículo en Primera de Juan que nos dice respecto a ese tema. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, permítanme que no tengo aquí ahora, Primera de Juan 10, hoy sí. Primera de Juan 2, y el verso 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano es porque permanece en la luz, hermanos, y el estar en la luz de Cristo Jesús, entonces es porque nuestra vida está en la santidad. Porque lo contrario de luz es la oscuridad, y eso representa las tinieblas y representa el pecado. Veamos qué dice el 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces vemos ahí, hermanos, que la santidad lleva al discípulo a no tropezar. Claramente, como lo dice Juan ahí, no hay tropiezo en él, porque está en la luz que es Cristo Jesús. Hay luz. Mientras aquel, hermanos, que no conoce o que no está en la santidad de Dios, sino en el pecado, entonces dice que sus ojos están, que no pueden ver. Hay ceguera. Hay ceguera. Y hay indiferencia a Cristo Jesús y a tener una relación sana con el Señor. Cuando hay pecado, hermanos, sin duda alguna afecta a los que nos rodean a nosotros. El pecado afecta a nuestra familia. El pecado afecta a los que están a nuestro alrededor. No podemos ser bendición a ellos. Pero cuando la santidad de Dios está en nuestra vida, entonces nosotros podemos ser bendición a los demás, porque dice ahí el versículo que acabamos de leer en 1 de Juan 2:10, no hay tropiezo en él, no hay tropiezo en él. Hermanos, entonces debemos tener el cuidado de que no seamos tropiezo a los demás con las cosas que nosotros hacemos, con nuestras actitudes de nuestra vida. El discípulo sigue las actitudes correctas. Vemos ahí que hay una consecuencia severa ahí en Marcos, capítulo 9. En Marcos 9:42b dice: mejor es que se le ate una piedra de molino al cuello y se eche al mar. Y eso era algo terrible para los judíos. En la época de los judíos eso significaba, hermanos, que esa persona, al ser echada al mar de esa manera, su cuerpo no iba a ser encontrado y no iba a existir un funeral. Y para ellos un funeral era muy importante. Era muy importante darle un funeral a esa persona. Pero Jesucristo está presentando algo triste y algo lamentable, con consecuencias severas. Y cuando hablamos de la piedra de molino, estamos hablando de una piedra redonda, grande, que se ocupaba un asno para que le diera vuelta a esa piedra y sirviera de molino. Molían los granos ahí y el asno tenía que tener los ojos cerrados para que siguiera la dirección hacia adelante en una forma circular y le diera vuelta a la piedra y entonces moliera ahí lo que iban a meter. Era una piedra grande que pesaba. Jesús le dice: es mejor eso, le dice, si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños. Hay una gran responsabilidad, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestra vida como cristianos y como hijos de Dios. Hay una gran responsabilidad delante del Señor. Hay una responsabilidad a aquellos que también nos ven a nosotros, hermano. Hay una gran responsabilidad
con el testimonio y con el mandato que Dios nos ha puesto a nosotros. Pero también, hermanos, la santidad en el discípulo no solamente da resultados, no tropezar a los demás, sino que dice los versículos restantes, no tropezar con los miembros de nosotros mismos, no tropezar nosotros mismos. Mire lo que dice el versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Sí, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, qué tremendo. ¿Cuáles son los tres miembros ahí? Dice que menciona la mano, menciona el pie y menciona un ojo. Córtalo. Si te es ocasión de caer, dice, entonces, córtalo. Hay algo drástico, hay algo radical ahí, pero no es que es literal, hermano, que usted va a cortar la mano y usted va a cortar el pie o se va a sacar un ojo, sino que es figurado también. Es decir, hermanos, que hay que tomar decisiones importantes y serias en nuestra vida. ¿Para qué? Para vivir en la santidad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No el coqueteo con el pecado. Sí, mira, tranquilo, no pasa nada. El coqueteo con el pecado, como lo dice ahí en Santiago 4:4, almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es la enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Quien ama al mundo, dice el apóstol Juan en primera de Juan 2, del 15 en adelante, no tiene el amor del Padre en él. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hermanos, y todo lo que existe en este mundo, si el discípulo de Cristo, si el cristiano tiene un coqueteo con las cosas de este mundo, entonces, hermanos, hay motivos por los cuales nosotros debemos examinarnos. Recordemos que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, ahí en 2 Corintios 13:5, les dijo, examinaos si estáis firmes en la fe. Examina tu corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venimos a los pies de Cristo, cuando recibimos a Cristo Jesús, no es que todo terminó ahí y Cristo nos salvó. Sí, Cristo nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna por medio de la fe, por medio de creer en Él. Pero ahí comienza una nueva vida, una vida del discípulo que está siendo renovado día a día, que está siendo transformado y que va creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la santidad y en la verdad. Por eso entonces al coquetear con el pecado, el discípulo se mete a serios problemas en su vida, a serias consecuencias en su vida. Ya vimos ahí cuáles son las de ser tropiezo a los demás. Y aquí acabamos de ver que dice, hermanos, que hay consecuencias terribles y duraderas. Hermanos, pero la solución, ¿cuál es? La solución, dice, es ser radical con el pecado. Córtalo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, hemos crucificado la carne y los deseos pecaminosos. Han sido crucificados. Y cuando hablamos de crucificados es porque han sido, ¿qué? Están siendo muertos. La mortificación, hermanos, que debe existir. Ese es un término, hermanos, que es muy importante, que no debemos olvidarnos de la mortificación del pecado y la mortificación de la carne. Y vamos a ver dos versículos relacionados a ello. Busquemos ahí en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, la palabra de Dios
dice ahí, pero los que son de Cristo, es decir, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Crucificarlo. No podemos contemplarlo, sino que nos manda a tomar una decisión radical. Y el apóstol Pablo da por hecho ahí, hermanos, que dice que hemos crucificado ya. Y si usted puede ver en ese mismo versículo que habla acerca de las obras de la carne y habla acerca del fruto del Espíritu Santo y cuáles son esas obras de la carne que han sido ya crucificadas. Hermanos, dice ahí en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, dice que han sido crucificados aquellos que son de Cristo. Es decir, hay una vida transformada, hay una vida diferente, hay una vida que ya no se vive en el placer del pecado, sino que ahora se vive batallando en contra de aquellos deseos, impulsos acerca del pecado. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que también habla de mortificación. Habla y hace una diferencia, y el titulito, la vida antigua y la nueva. Hay un antes y un después de conocer a Cristo Jesús. Dice el 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahí está las consecuencias, el resultado, hermanos, de no hacer morir el pecado. Hermanos, dice ahí, hacer morir el pecado en vosotros. Hermanos, es una mortificación y es una lucha diaria y constante que el cristiano y que el discípulo de Cristo, hermanos, busca la santificación y la santidad de Dios. Hermanos, cortar en un sentido simbólico. Hermanos, échalo de ti. Cualquier cosa, hermanos, que tú sientes, hermanos, que es algo que te distrae del Señor, que es algo que te hace olvidar del Señor, que es algo, hermanos, que tú sabes que está cegando tus ojos y está quitando luz, la luz de Dios. Hermanos, hay que cortarlo. Hermanos, hay que tratar de una manera radical con el pecado, porque la misma palabra lo dice. Hermano, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16 nos da este mandato, hermano. Nos da este mandato y dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, qué tremendo. Está contundente el apóstol Pedro diciendo ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque no podemos vivir de una manera diferente en la iglesia o cuando estamos con determinadas personas viviendo de una forma y determinadas personas viviendo de otra forma, sino que en toda vuestra manera de vivir, lo dice ahí, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, hermanos, en la familia, con los amigos. Hermanos, toda vuestra manera de vivir debe ser en obediencia y en santidad delante de Dios. Y el argumento que presenta el apóstol Pedro está en el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, como lo veíamos al principio, ¿no?
cuando Jesús dijo, sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hermanos, la perfección sin pecado no la alcanzaremos aquí en este cuerpo. Pero hermanos, se nos exige tanto, hermanos, que debemos ser como nuestro Padre Celestial, dice la palabra. También el apóstol Pablo lo menciona ahí en Efesios 5, que debemos amar, así como Dios también nos ha amado a nosotros. Hermanos, hacer morir, hermanos, y todo esto tiene que ver, lo podemos lograr, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a una vida en santidad y en obediencia y confiamos y dependemos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da la fortaleza para poder obedecer a Dios. Entonces la cuestión está, y la clave es consagrarse a Dios, apartarse para Dios. Hermanos, y las consecuencias son severas. Si bien es cierto, hermanos, estos versículos que vemos ahí en Marcos, ¿verdad? Dicen que es mejor entrar, dice, manco. Es mejor entrar cojo. Es mejor entrar con un ojo, dice, y no ir al infierno, al fuego eterno, donde el fuego no se puede apagar o nunca se apaga. Y el gusano de ellos nunca muere. Hermanos, las consecuencias son severas, sin duda alguna. Y aquí quiero explicarlo también, algo que yo sé que también ustedes saben. La salvación no se pierde. Quien va al infierno es porque fue una persona que nunca nació de nuevo. Pero el creyente que no honre a Dios, que no honre la santidad de Dios, será salvo como por fuego. Eso lo menciona ahí en Corintios, ¿verdad? También. Entonces, hermanos, y Jesús ilustra y menciona la palabra ahí para ilustrar ese castigo eterno y ese lugar horrendo, hermanos, el infierno, el Gehenna, hermanos, era un lugar donde en el Antiguo Testamento era un lugar cerca ahí al sur de Jerusalén, donde en el Antiguo Testamento se menciona que muchos de los reyes que no anduvieron en obediencia a Dios sacrificaron a sus propios hijos al dios Moloc. Entregaron, los sacrificaron, los hicieron pasar por fuego, dice ahí la palabra de Dios. Crónicas, según de Crónicas 28 menciona a Acaz, menciona la Biblia a Manasés y a muchos otros que hicieron y rindieron adoración a ídolos falsos, hermanos, sacrificando a sus propios hijos. Era un lugar horrendo. Cuando se hacía referencia de ello a los judíos, sabían que era el lugar más horrendo. Y en la actualidad de Jesús, o en el tiempo de Jesús, ese lugar era un lugar como un basurero. Era un basurero, hermanos, era un lugar feo también. Porque era un basurero, iban a botar la basura, iban a botar lo peor, y resulta que la basura, ¿verdad?, la quemaban. Y dice que en ese lugar el fuego tampoco se apagaba nunca. Siempre había fuego. Siempre había fuego. Y entonces cuando Jesús les responde, hermanos, les cuenta esto a sus discípulos entendieron la magnitud de ese castigo severo. Hermanos, las consecuencias son severas, de nuevo, dice ahí. Las consecuencias son severas. Hermanos, y por eso la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 13:5 nos dice, examinaos si estáis firmes en la fe. Sin duda alguna, una de las evidencias, hermanos, y manifestaciones en la vida del creyente como hijo de Dios genuino y verdadero va a ser la santidad de Dios, que va a amar la santidad de Dios. Pero un cristiano que diga, no, yo no aborrezco la santidad, eso no me gusta la santidad, me gusta Cristo, pero no me gusta la santidad, hermano, hay un problema, hay una incongruencia enorme. No hay lógica en ese aspecto. Y por último, hermanos, el número 3. Ya vimos que la santidad da como resultado no ser tropiezo a los demás. En segundo lugar, vimos que la santidad en el discípulo da como resultado no tropezar con los miembros de uno mismo. Y el número 3, hermanos, la santidad en el discípulo da como resultado ser un agente de bendición
a los demás. Ser de bendición a los demás. Y este es uno de los versículos, hermanos, el 49 y 50, más difíciles de entender e interpretar en la Biblia. Dice el 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mire usted, hermanos, qué tremendo. Sea un agente de bendición. Quien anda en santidad, hermanos, el discípulo que anda en santidad, entonces dice ahí que será un agente de bendición. Será un hermano de bendición. Será una persona que bendecirá a los demás. Sé sal, hermanos. Jesús afirmó a sus discípulos que eran la sal de este mundo. Vosotros sois la sal de este mundo, ¿verdad? Y cuando hablamos ahí, o cuando se refiere ahí, hermanos, que dice todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, hermanos, es porque así lo explicaba o lo requería en el Antiguo Testamento. Ser salado con fuego como un sacrificio para ser aceptado por Dios, porque Dios mismo también lo pedía. Y hermanos, en el Nuevo Testamento, en Romanos 12:1 encontramos que usted y yo somos sacrificio vivo, santo a Dios, agradable a Dios, un sacrificio vivo dedicado a Él, ¿verdad? Leamos ese versículo, hermanos. Vale la pena que lo leamos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Los deberes cristianos. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice vuestro culto racional es lo normal que nosotros hacemos como cristianos. Es nuestra norma, hermano, presentarnos como un sacrificio a Dios que sea aceptable. Es un sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Entonces será sal, será de bendición para la sociedad, para este mundo, aunque muchos aborrecen el cristianismo, ¿no? Ahorita ahí en la inauguración de esa competencia deportiva, ¿no?, que hubo, ¿por qué se puede molestar a alguien cuando dice Dios bendice a los países de América? ¿Por qué puede molestar a alguien cuando lo dice en el nombre de Cristo Jesús? Cuando conocemos a Cristo Jesús, sabemos realmente quién es Cristo Jesús, el Salvador de este mundo. Entonces, hermanos, el mundo a veces rechaza, pero Dios nos manda a nosotros a ser la sal de este mundo. ¿Qué pasaría? Entonces, imagínense, porque es un mandato también ahí lo que nos da, ¿verdad? Dice, tened sal, dice el versículo 50. Tened sal en vosotros, tened paz los unos con los otros. Hermanos, entonces, la sal tiene varias funciones. Imagínense, es antiséptica, es decir, que limpia, conserva, hace permanecer en buen estado, evita la corrupción. Hermanos, qué tremendo. Antes, mi esposa me contaba cuando en los tiempos que no había electricidad en el pueblo, ¿verdad?, de ella, allá en el interior del país, no había electricidad, obviamente no había refrigeración, no habían refrigeradoras. Entonces, la gente, para poder conservar sus alimentos, y en especial la carne en buen estado, la salaban completamente, ¿cierto? La salaban completamente y la colgaban. Y entonces ahí eso duraba, se mantenía bien. No llegaba a la corrupción, se mantenía en buen estado, se conservaba. Eso es lo que hace la sal. A eso somos llamados nosotros. También la sal genera sed. Usted toma o come sal, usted al momento va a sentir sed y va a querer tomar agua. Va a generar esa necesidad. Y saben, nosotros como cristianos, hermanos, también, a través de nuestro testimonio, hermanos, debemos provocar en esta sociedad o a los demás que busquen a Dios.
Hermanos, provocar el deseo de buscar el rostro de Dios. Algunos lo van a rechazar, pero muchas personas van a decir, esa persona es un buen cristiano, es un cristiano de verdad. Y lo van a respetar. ¿Por qué? Por el testimonio. Y también la sal genera sabor. El cristiano da sabor a una sociedad insípida, hermano. Obediencia a las leyes. Sujetarse, hermanos, a las leyes. Cuando muchas personas no se sujetan a las leyes y hacen cosas de corrupción, hacen cosas de hurto a veces. Pero un cristiano tiene que respetar las leyes en esta sociedad. Un cristiano es sal, hermanos, en medio de esta sociedad insípida, por medio de su relación o del concepto que tiene de la familia, el diseño original de Dios, por su conducta irreprochable, por su capacidad de perdonar y de amar, porque Cristo nos ha perdonado y la palabra de Dios nos dice que así debemos de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Y por supuesto predicar el Evangelio, porque a eso fuimos llamados en Mateo 28, del 18 en adelante, fuimos comisionados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, generar ese sabor, la sal genera sabor. ¿A quién de los que está aquí le gusta consumir sus alimentos sin sal? Yo creía que a nadie, todos nos gusta que tenga ese saborcito, hermanos. Y por eso termina ahí el versículo 50, tened paz los unos con los otros. Mientras los discípulos estaban enfocados en actitudes incorrectas, Jesús les dijo, no, trata con eso radicalmente. Mientras los discípulos estaban compitiendo por quién era el más importante, por quién iba a tener los mejores privilegios, Jesús les dice, y termina en este versículo, les dice, tened paz los unos con los otros. Para concluir, hermano, la santidad en el discípulo trae como resultado no hacer tropezar a los demás, no tropezar con sus propios miembros y ser sal a los demás. No ser insípidos, porque eso ya lo tiene el mundo sometido en el pecado. Pero el cristiano que ha sido salvo es sal de este mundo. La santidad en el discípulo trae motivaciones puras y medidas radicales con las cuales nosotros tenemos que tomar y batallar día a día. Esos deseos que batallan contra el alma. Hermanos, debemos de ser radicales en ese aspecto. La pregunta es, ¿qué tipo de cristianismo tú estás viviendo hoy? ¿Qué tan santamente estás viviendo para el Señor? ¿Se caracteriza tu vida por la santidad? ¿Se caracteriza tu vida por un testimonio íntegro delante del Señor, delante de los demás? ¿Qué cosas estás permitiendo en tu vida que está debilitando la luz o la santidad de Dios en tu vida? Sea cual sea, la respuesta la encontramos en la Escritura. La respuesta no es una fórmula instantánea, inmediata, que puede dar resultado en ese mismo instante, pero también es lo que sí es radical. Es donde día a día va a tener que lidiar y luchar con los impulsos y los deseos del pecado. Hasta que lleguemos delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de su presencia, y podamos nosotros ser libres de la presencia del pecado, de la presencia o de la naturaleza pecaminosa, y podamos estar con Él, donde no tendremos necesidad de nada más. Pero mientras estés aquí, tendrás que luchar. Como discípulo, tendrás que batallar. Como discípulo, tendrás que honrar al Señor con tu propia vida, tomando tu cruz cada día. Entonces, pídele sabiduría al Señor, valentía y determinación para quitar aquello que estorba de tu relación en obediencia con Dios. Para quitar aquello que no te hace un buen ejemplo para los demás. Pídele al Señor que tu testimonio sea un testimonio de bendición para la honra y la gloria de Él, para vivir para Él. Consagremos al Señor nuestras vidas. Consagremos delante del Señor. Separémonos de aquello que no bendice, edifica nuestra vida. Separemos nuestra vida de aquellas actitudes, de aquellos pecados que pueden ocasionar
que nosotros tropecemos y que puedan tropezar aquellos que están a nuestro alrededor. Hermanos, Dios quiere bendecir y Dios quiere seguir usando nuestras vidas en Dios, en obediencia para Dios. Hermanos, y la santidad es muy importante. Aunque no se predique en muchas iglesias, aunque la santidad y el pecado sea algo como anticuado, pasado de moda o algo muy ofensivo, el discípulo de Cristo sabe que la santidad de Dios debe estar en su vida. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos pides, Señor, que seamos obedientes y santos delante de ti. Padre, danos la fuerza a través de tu Espíritu Santo, Señor, poder vivir como tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Señor, ayúdanos que no seamos tropiezo a los demás, sino que podamos ser sal, que podamos ser de bendición a aquellos que están, Señor, a nuestro alrededor. Padre, que tú nos uses como instrumento. Señor, que nosotros podamos vivir en santidad, donde quiera que nosotros estemos, Señor, donde quiera que nosotros andemos, Padre, podamos honrarte, agradarte, glorificarte a ti, Señor, con nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos. Guárdanos, Señor, de todo